Así que nada, vamos a seguir con el libro que estamos estudiando. Y hoy es el capítulo 9, que es Sé un siervo espiritual. En él, pues un poco, Miguel Núñez va a tratar sobre todo el aspecto del liderazgo espiritual. Y un poco nos va a arrojar el panorama o su perspectiva del panorama que existe actualmente en cuanto al liderazgo espiritual. Pero antes de entrar de lleno ahí a lo que nos comparte en el capítulo, vamos a empezar orando. Señor y Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por este tiempo, gracias porque podemos compartir, Señor, en familia, podemos estudiar en familia nuevos aspectos, Señor, nuevas perspectivas, podemos traer, Señor, lo que hermanos han escrito, Señor, a nuestra realidad, Señor, y ayúdanos a poder coger aquello que realmente tú tienes para nosotros, Señor. No nos queremos guiar por otros, Señor, sino queremos estar atentos a lo que tú tienes que decirnos a través de tu palabra. Señor, danos el entendimiento, la comprensión, Señor, y también la facilidad ahora para expresar también todo lo que vamos a ir viendo, Señor. En tu nombre, amén. Bueno, pues como decía, estamos en el capítulo 9 de este libro y el título es Sé un siervo espiritual. Sobre todo va a girar en cuanto a este versículo de Lucas 6:40 que dice: un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro. La pregunta inicial que surge, ¿no?, y que nos va a definir Miguel Núñez es: ¿qué es el liderazgo? ¿Qué es ser un líder? ¿No? Tenemos ahí la definición, pero yo creo que a lo largo de nuestro caminar hemos podido escuchar muchas definiciones, hemos podido estudiar muchas definiciones de qué es ser un líder. Aquí él lo define como: el liderazgo es la habilidad que tiene una persona que ha sido escogida y preparada por Dios para estimular a otros a que imiten su ejemplo, hasta llegar incluso a pagar el precio que sea necesario para alcanzar la meta que Dios haya trazado. No sé si me gustaría que fuera participativo dentro de lo que se pueda, pero no sé si hay alguna cosa que os llama la atención de esta definición que él da. La leo nuevamente, que es: el liderazgo es la habilidad que tiene una persona que ha sido escogida y preparada por Dios para estimular a otros a que imiten su ejemplo, hasta llegar incluso a pagar el precio que sea necesario para alcanzar la meta que Dios haya trazado. No sé si hay alguna cosa que nos pudiera llamar la atención. Sí. Se podría cambiar la palabra habilidad por don. Uh-huh. Bueno, yo creo que dentro del ámbito en el que estamos, y sobre todo hablando de iglesia como cuerpo de Cristo, te diría que sí. No obstante, también yo creo que hay otra circunstancia, y es que hay muchas personas que son líderes de forma innata, ¿no? Hay personas que ya tienen dentro de su personalidad características que llevan a otros a que les sigan. Y eso no tiene por qué ser dentro de la iglesia, ¿no? Eso puede ser fuera. Yo sí que creo que dentro de la iglesia Dios capacita a personas y realmente puede dar ese don, ¿no?, ese regalo de tener esas dotes de líder, pero también yo creo que es algo que puede surgir de manera innata en ciertas personas. Entonces, no sé si realmente... Bueno, creo que habría que hacer la división ahí, ¿no? Justamente es lo que
lo que Miguel Núñez va a ir describiendo, ¿no? Va a decir que está el liderazgo espiritual y el liderazgo natural, ¿no? El liderazgo espiritual se va a basar en lo siguiente. Primero, que es que Dios llama, y si Dios llama, Dios prepara. Ahí no sé si se ve un poquito borroso, ¿no? Bueno, lo voy leyendo, así que así lo vamos a ir... se me ha ido la palabra. Bueno, lo vamos a ir analizando. Entonces, el liderazgo espiritual es un liderazgo que se basa sobre todo en que Dios es el que llama y que Dios es el que prepara a la persona, ¿no? Es decir, la frase, yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado que Dios no busca a capacitados, sino que Dios los capacita, ¿no? O sea, Dios es lo que nos va preparando, y cuando Dios nos ha llamado a ejercer un liderazgo, es Dios mismo el que va a estar poniendo las herramientas y va a ir preparando a la persona. Dentro del liderazgo espiritual, el propósito principal es la expansión del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿De acuerdo? Es decir, es como la característica, o como él dice, el propósito principal del liderazgo espiritual. Este liderazgo se va a centrar en Dios y va a buscar exaltar a Dios, ¿vale? Lástima que no se vea tan bien. Pero bueno, entonces se centra en Dios y va a exaltar a Dios. Y por último, el líder espiritual está destinado a modelar y estimular a otros a seguir su ejemplo en la búsqueda de los propósitos divinos, reconociendo que su capacidad proviene de Dios y no de sus propias habilidades naturales. ¿Vale? O sea, justamente lo que estábamos hablando ahora, y es que es Dios el que ha dado esa capacidad a la persona, y esa persona, a través de esas habilidades que Dios le ha dado, va a ser capaz de estimular a otros a seguir su ejemplo, que es el ejemplo de Cristo en última instancia o primera instancia. En cambio, cuando hablamos de liderazgo natural, es justamente en las habilidades y talentos que tiene la persona de manera innata, ¿no? Esos líderes que surgen, ¿no? que la gran mayoría de las personas van siguiendo, porque tienen esa capacidad de atraer a otras personas, a veces simplemente por su forma de ser, por su forma de trabajar, por su forma de hablar, etcétera, etcétera. Cosas que son innatas, habilidades y talentos que son innatos de la persona. El liderazgo natural, ¿no? En contraposición del propósito que era del espiritual, que es la expansión del reino de Dios aquí en la tierra, el natural va a buscar expandir su propio reino o el de la institución para la cual trabaja, ¿no? Es decir, es exaltarse a sí mismo o la organización o lo que tenga por detrás. Y va a tratar de exaltar sus propios dones y sus propias habilidades que la persona tiene de manera natural. Por último, si uno se centra en reconocer que esa habilidad viene de Dios, el liderazgo natural se va a centrar en los propios logros personales y en el éxito organizacional. ¿Qué queremos decir eso? Para hacerlo a grosso modo viene y proviene de Dios y es para y por Dios. El otro es hay habilidades que la persona tiene, que es para exaltarse a sí mismo o para exaltar allí o aquello por lo que trabaja. Entonces, uno se centra en Dios, el otro se centra en el hombre. Ahora, si podemos pasar de diapositiva. Entonces aquí, en el desarrollo del capítulo, se van a ver algunas características que Miguel Núñez quiere destacar. Y algunas de las que ya hemos mencionado. Primero es la que Dios escoge y prepara al líder.
Es algo que vamos a ver continuamente a lo largo de la Biblia. Es Dios escogiendo a los profetas, es Dios escogiendo o poniendo a los reyes cuando nosotros lo hemos dejado. Es Dios escogiendo a esas personas, es Jesús escogiendo a los discípulos. ¿No? Ahí Juan 15:16 ¿no? Nos dice, o sea, Jesús diciendo, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, hablando a los discípulos. Y es la manera de recalcar en que el líder espiritual es siempre escogido por Dios. No es escogido por ningún hombre, no es impuesto por ningún hombre, sino que tiene una autoridad puesta puesta por Dios. No, Dios siempre se ha reservado ese derecho de escoger a sus líderes. Él sabe lo que quiere hacer con ellos, lo que va a hacer a través de ellos. Así que es algo que él y exclusivamente él puede escoger. También el líder estimula a otros a que imiten su ejemplo, ¿no? También vamos a ver a Jesús cuando llama a los discípulos. Ahí en Mateo 4, 19 y 20, ¿no? Destacando algún versículo, nos dice, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y es el hecho de que el líder sabe estimular, sabe llamar a los demás para que vayan siguiendo su ejemplo, igual que Jesús cuando llama a los discípulos les dice que le siguieran y ellos les siguen. También vemos podemos ver como Pablo, ¿no? en su carta a Corintios, ¿no? Cuando él dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y es justamente el hecho de que tenemos que, bueno, el líder tiene esa habilidad de saber atraer a los demás, saber, por un lado, es imitador de Cristo y eso hace que los demás le vayan siguiendo, porque reconocen a Cristo a través de esa persona. Por otro lado, también tenemos que el líder depende de manera continua del Espíritu de Dios, ¿no? Y sabe dónde se encuentra la gente en el sentido espiritual. Es decir, el líder va a pasar tiempo con las personas y va a saber reconocer cómo y en qué circunstancia están esas personas para poder saber encauzarlo nuevamente al camino correcto en lo que estamos hablando, pues nuevamente traerlo a los caminos de Dios. Pero en este sentido, y es que para estar en eso tiene que pasar tiempo continuo con Dios, ¿no? Vemos cómo Jesús continuamente se apartaba en oración, como buscaba estar en oración con el Padre. Así también vamos a ir reconociendo un líder cuando podemos reconocer que está pasando un tiempo activo con Dios, soledad con Dios, y se vuelve totalmente dependiente de Dios. Incluso Cristo mismo sometido bajo la autoridad del Padre, ¿no? En Juan 5:30 nos va a decir, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces Cristo mismo estaba bajo la autoridad de Dios, ¿no? Dependía directamente del Padre. El líder directamente tiene que depender directamente de Dios. Otra característica que nos va a destacar es que el líder está en constante formación. El líder no es un producto acabado, no es simplemente que ha salido de la fábrica y ya está listo para ejercer el liderazgo, sino que va a estar en ese continuo aprendizaje, en ese continuo estado de formación. Sigue siendo siervo. No es un rebaño, de hecho es otra de las características.
¿Puedes pasar otra diapositiva, Pablo? Las características del líder. Es una tabla. Creo que está 2 para atrás o algo así. Entonces, el líder no es alguien que está aparte del redil, sino que forma parte del redil. Lo que pasa es que es la persona que va guiando a ese rebaño. Es la persona que va marcando el camino y las demás ovejas le van siguiendo. Pero no deja de ser oveja. El líder está en constante formación. Y también Pablo nos va a decir, no que yo lo haya alcanzado ya o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fue alcanzado por Cristo Jesús. Es decir, está en ese continuo estado de formación, en ese continuo estado de aprendizaje para poder, y lo que le hace, volviendo al punto anterior, es que sigue dependiendo de manera continua del Espíritu de Dios. También el líder es alguien que va, lo que mencionaba justo ahora, ¿no? Es alguien que va adelante, que va guiando y que va cuidando a las ovejas de sus tropiezos y caídas frente a las tentaciones. Y en este sentido también es el hecho de que el líder es ese ejemplo. Es el líder para las demás ovejas es un ejemplo tanto para las que están dentro del rebaño también como para aquellos que están mirando desde fuera. Tiene que ser un ejemplo de realmente un siervo digno de Dios. ¿No? Disculpar. Bueno, justamente esto, ¿no? Que el líder es el ejemplo que los demás tienen para seguir, ¿no? Pero no porque sea por la persona que sea, por las cualidades que tiene, sino realmente porque Dios lo ha escogido a él y él es un reflejo directo de Dios. Y por última, la última característica que nos va a destacar es que el liderazgo o quien ejerce liderazgo está dispuesto a pagar un precio. No es la definición que leíamos al principio justamente, ¿no? Que está dispuesto a pagar cualquier precio para que sea completa la voluntad de Dios. Y realmente es así. El líder, esa persona que ha sido escogida por Dios para liderar, está dispuesto a asumir el precio que se haya de pagar. A veces se puede traducir en tiempo sacrificado, otras veces en diversas situaciones, ¿no? En diversas situaciones. Y nuevamente Pablo, ¿no? Nos va a destacar esto mismo, que en Filipenses 3:10, ¿no? Que nos va a decir, y conocerle a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, ¿no? Y aquí nos va a destacar justamente es que fuimos llamados para conocerlo a él, su poder y su resurrección, pero también somos llamados para participar en sus padecimientos, ¿no? Y seguir ese ejemplo de Cristo, ¿no? De Cristo, el mayor padecimiento fue ahí en la cruz, cargando con nuestros pecados. Obviamente nosotros no tenemos esa capacidad, pero sí que el liderazgo va a llegar a ese punto en el que uno sufre y tendrá que sacrificar. Entonces, con esta visión general del liderazgo, vamos a encontrar nos vamos a encontrar con un panorama actual, pues un poco o nos expone Miguel Núñez algo un poco torcido, ¿no? O que nos hemos desviado en algún momento. Cuando hablamos de liderazgo y hablamos del liderazgo espiritual,
vamos a hablar muchas veces pues, de influenciar, de motivar, de estimular, de persuadir, de inducir. Pero no hablamos, no se va a hablar o no deberíamos hablar de imponer, de forzar, de mandar, ¿no? Esto es algo más de un liderazgo natural, o que va a provenir de un liderazgo natural, de algo que, pues, cuando un jefe ve que las cosas no están funcionando como él quiere que funcione, pues lo va a imponer. Cuando hablamos del espiritual, pues el líder va a tratar de estimular a las personas, va a tratar de influenciar a las personas a que puedan seguir en los caminos correctos, los caminos de Dios. Y aquí me gustaría destacar lo siguiente, y es que muchas iglesias, ¿no? Y esto es algo que redacta y puedo compartir, mi opinión también va por esa línea, y es que muchas iglesias han cometido ese error de poner en posiciones de liderazgo a personas que en su vida profesional tienen también ejercen esa función, ¿no? Son líderes pues, en sus empresas, en su día a día, pero la Iglesia, al escogerlos a ellos, muchas veces se ha olvidado del patrón bíblico, o lo que la Biblia dice que tiene que ser un líder, o que cómo debemos escoger a un líder. Y aquí me venía la siguiente pregunta. No sé si estáis de acuerdo con esa afirmación. Si lo estáis, si tenéis alguna vivencia que pueda afirmar esto, o por qué creéis que pasa eso. Ahí es pregunta abierta. No sé si queréis repito la frase, y es que literalmente dice: muchas iglesias han cometido el error de colocar en posiciones de liderazgo a aquellos que ocupan posiciones similares fuera de la iglesia sin tomar en consideración el patrón bíblico, y luego han tenido que lidiar con las consecuencias de tales decisiones. No sé si... Yo creo que dentro de nuestra iglesia, gracias a Dios, los líderes que tenemos pues se han escogido bajo este patrón, pero no sé si conocemos alguna experiencia, si alguien tiene alguna experiencia que quisiera compartir, o si al contrario, si piensa totalmente al revés. Estamos de acuerdo, yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? con la tesis de de Miguel. Pero yo no veo esa dicotomía. A ver, que sí que puede haberla, pero no siempre hay una dicotomía. Yo no veo una dicotomía tan clara en mi personalidad, ¿vale? O en tu personalidad, entre los dones naturales y los dones espirituales. Pues nosotros somos criaturas de Dios. Y si mi personalidad es que soy una persona afable, y soy afable en mi empresa, en mi trabajo, en mi vecindario, él dice, bueno, entonces el liderazgo natural se caracteriza porque esas cualidades naturales son para el ejercicio propio o de la empresa egoístamente, algo así, ¿no? Lo da como blanco y negro, ¿no? Cuando somos el yin y el yang, el hombre caído y el hombre espiritual, no. Cuando yo soy una persona afable, amable, líder en mi vecindario porque soy una buena persona, estoy ejerciendo un don espiritual, una parte de mi personalidad que proviene de Dios espiritualmente, o una parte de mi personalidad que no es que sea de naturaleza caída, sino que es de la imagen de Dios y que es buena, y ya está, y que es buena. Entonces, a veces nos podemos hacer un lío y coger también versículos un poquito fuera de contexto para hacer una dicotomía entre, no, esta cualidad mía es espiritual, súper guay de la iglesia, y esta cualidad que es positiva mía, ¿vale? Es natural y por tanto caída mala. No, no es caída mala, es buena. Es buena, es una cualidad positiva mía que evidentemente puedo desarrollarla con un fin egoísta o con un fin positivo para beneficiar a otros, ¿vale? Y esas cualidades las puede tener incluso gente no creyente, porque son imagen de Dios y son bondadosas. Entonces yo, distinguiendo entre los dones espirituales y las cualidades naturales, no pondría siempre las cualidades naturales como malas y egoístas. A ver, yo creo que
Es muy bueno que dentro de la iglesia haya personas que hayan experimentado labores de liderazgo fuera de la iglesia porque ya vienen entrenadas. Y eso a mí me parece un gran avance, ¿no? Sí que es cierto que las personas que estén dentro de la iglesia en las posiciones de líderes, sí que tienen que ser principalmente personas de Dios, como principal característica, ¿no? Como principal característica, porque no sirve solamente una persona líder, porque si no la iglesia pues se convierte en una cosa nada espiritual, ¿no? También debo decir que el liderazgo fuera de la iglesia, en cierto sentido, es más complicado que el liderazgo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque fuera de la iglesia hay muchísimos intereses de la gente frente a cualquier situación. Y entonces, luchar contra todo eso sí que es complicado. Pero dentro de la iglesia, cuando todos tenemos un mismo objetivo, el liderazgo es más fácil de hacer. Sin embargo, es muy duro también porque la gente no tira, ¿sabes? Eso también es cierto que generalmente en las iglesias es difícil llevar un liderazgo porque la gente no tira. O sea, hay que empujar muchísimo a la gente, a pesar de que todos deberíamos tener el mismo objetivo, la misma meta. Sí, bueno. Yo era segundo, pero bueno. Ese es tu César, de verdad. Sería como 2 veces que hablo, porque habló Jorge después yo. No, lo que quería decir, gracias Eliseo, lo que quería decir es que sí, en efecto, yo creo que el liderazgo es una habilidad extremadamente interesante. Yo no lo veo un don. En la Biblia está claramente escrito cuál es el don del Espíritu Santo y este no es un don, pero sí que es una habilidad y que además se le puede perfeccionar. Las personas que son líderes en la iglesia, ¿no? Como en todo lado, ¿no? Pueden arrastrar a gente, a involucrar a gente en los proyectos, en el desarrollo de la iglesia, pero también pueden equivocarse, ¿no? ¿Sí? Todos nos equivocamos. Y yo no veo una dicotomía entre ser líder fuera de la iglesia y en la iglesia, porque si tú eres cristiano y estás fuera de la iglesia y eres líder en tu organización, los líderes, sí, hay gente que tiene mucha vanidad y que lógicamente trabaja para sí mismo, pero la mayoría de los líderes tienen una concepción de carácter social y si son cristianos tienen una moral cristiana, ¿sí? Y eso es positivo para la sociedad, es positivo como testimonio, es positivo para las organizaciones, es positivo para todo, ¿no? Eso es. Bueno, pues yo creo que el tema no es si hay o no dicotomía. Yo creo que Miguel Núñez no quiere decir que sea malo nombrar en la iglesia líderes porque sean líderes en otras, o sea, siendo líderes en otras esferas, ¿no? Sino que yo lo que creo que hay que hacer énfasis en esa frase, en esa expresión de patrón bíblico, ¿no? Quiere decir que sí que las iglesias han cometido errores por hacer líderes a alguien por ser líder fuera, pero sin que ese liderazgo responda al patrón bíblico. Porque es que, para empezar, liderazgo no es una palabra bíblica en sí misma. Es un concepto que tenemos nosotros y no siempre coincide el concepto con lo que queremos definir. ¿Qué es un líder? ¿Un gobernante? ¿Un flautista de Amelín? ¿Alguien que es capaz de tirar de la gente para que haga lo que él quiere y le siga a todas partes a ciegas? ¿Qué es un líder? En realidad la Biblia no habla de líderes, habla de los gobernantes por ejemplo, aquí hay una dicotomía, los gobernantes de las ciudades y los gobernantes dentro del reino de Dios. Unos emplean un patrón y los otros emplean otro patrón. Entonces, vamos a poner un ejemplo que se lo merece porque él mismo salió por la tele diciendo, el jefe de Iberdrola, ¿no? Un líder, ¿no? Pero que decía, a ver, a sus más directos ejecutivos, ustedes no piensen, ustedes ejecuten, que para pensar ya hay quien piense. Vale, eso, por ejemplo, ¿es un patrón bíblico en la iglesia?
Entrenadores de fútbol, pues sabemos que hay entrenadores de fútbol que aquí se hace lo que digo yo y hay otros que dicen, vosotros esto os estimula a que juguéis, a que os entendáis entre vosotros, a que os paséis el balón. Hay diferentes patrones de liderazgo, ¿no? Siempre que el patrón sea el bíblico, ¿un entrenador es un líder o no? Incluso un jugador... Incluso, bueno, y el entrenador está para motivar. Quiere decir, puede ser un líder, puede no serlo, efectivamente. Y jugadores de campo, unos pueden ser más líderes que otros, ¿no? Unos llevarse detrás de ellos a los demás. Quiere decir que hay muchos roles de líder, pero lo importante es saber cuál es el rol del líder en la iglesia. Y no siempre, lo que quiso decir Miguel, pienso yo, no siempre coinciden. No siempre se puede traspolar. Pero no quiere decir que no se pueda traspolar nunca, ¿no? ¿Qué es un líder en el Evangelio? Pues un siervo, para empezar. Alguien dispuesto a pagar un precio. Líderes fuera, a lo mejor, no están dispuestos a pagar ningún precio. No están dispuestos a servir a nadie. Están que se lo pongan todo encima de la mesa, ¿sabes? En fin, el énfasis, yo creo que el énfasis del liderazgo cristiano es el del patrón. Y luego, que si es un don o es una habilidad, yo hay, no solo en el de servicio, sino en todo tipo de dones, me pasa lo mismo que a Tana. Siempre he tenido un poco de decir, si al final todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Pues, lo que pasa es que a veces la habilidad no está santificada, ¿no? Entonces, pero una vez que tienes una habilidad que puedes incluso haber adquirido antes de convertirte, para ejercerla en la iglesia, hay que rendir esa habilidad, pero no quiere decir que no te la haya dado Dios, ¿no? Ahí Voy a aportar solamente unos versículos porque yo creo que un líder fue Pablo, ¿no? Y sin embargo dice aquí que ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fue y también ha sido por Jesús. Yo creo que esto es el líder, ¿no? Él tenía muchos dones de liderazgo, era un hombre muy preparado, sin embargo todo lo tenía por basura, por el conocimiento de Cristo, ¿no? Para que los demás conocieran a Cristo. Ese es el espíritu, ¿no? El espíritu es, como decías tú antes, que las personas lleguen a conocer a Cristo. Entonces, es simplemente... Quiero dejar este texto porque a mí esto me llama muchísimo la atención cuando lo leo de Pablo, que fíjate que era un líder nato, por así decir, ¿no? Sin embargo, él lo tenía todo por basura, porque los demás conocieran a Cristo. Bueno, yo pienso que en mi transcurso en buscar a Dios día a día, buscar de Dios es simplemente agarrarnos a un libro que nos ha dejado Él y seguir en ello, orando, buscando de Él, y en el momento indicado Él nos revela por el medio del Espíritu en qué tiempo debemos hablar, en qué tiempo debemos callar y en qué tiempo debemos honrarle y darle la gloria a Él. Eso sale natural en cada uno de sus verdaderos hijos, y mucho cuidado con decir lo que no dice la palabra. En todo momento tenemos que acogernos a ella con comas y con tildes, porque el Señor a largo plazo o a corto tiempo nos pedirá cuentas. Sea quien sea, el Señor es fiel y verdadero hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Hermanos, no olvidemos esto nunca, nunca. Sí, hay una cosa que es interesantísima en lo que estamos diciendo, pero yo quisiera solamente destacar un matiz, porque no todo el mundo puede ser líder porque le da la gana en el ejército y en el pueblo de Dios. Él es quien decide, Él es quien decide.
De hecho, nosotros vamos a ver ejemplos tremendos. Todos los líderes vamos a fallar en algún momento. Pero hay una cosa que sí es específica y no podemos decir. No es porque yo quiero ser líder que yo voy a ser líder y mandar incluso en Dios. Porque Dios elige a sus líderes. Siempre lo ha hecho así. O sea, nosotros podemos ver desde el tiempo, ¿no? Desde Moisés, fueron personas que Dios destacó por alguna razón que Él sabe para que fueran líderes en su pueblo. Él es el jefe y Él es el quien pone. Y la otra cosa que yo creo que es muy nuestra, muy de España, ¿vale? Es que nosotros valoramos mucho las calificaciones y los diplomas externos. Valoramos mucho, siempre buscamos, pero no siempre estos diplomas son verdaderamente la aprobación de Dios para que alguien sea líder. Uno puede ser un tremendo contable, ¿no? Tan tremendo que puede engañar a muchos, sacando cosas de forma indebida, ¿no? Entonces la Biblia pone unos parámetros muy claros, que sepa gobernar bien su hogar y todo lo demás que todos sabemos, ¿no? Que está escrito y el apóstol Pablo nos deja así. O sea, Dios elige, a mí dos líderes que me contrastan mucho es Saúl y David, ¿verdad? Y Saúl, Dios hubo un momento que dijo, ya, se acabó. Y no fue, ¿no? Y Dios permitió que él fuera líder, porque el pueblo quería un líder, ¿no? Más en contra de. Eso es interesante. Y siempre uno puede preguntar, pero ¿Dios se equivocó a permitir Saúl? Pues yo pienso que no, porque Dios nunca se equivoca. Pero podía preguntar también, ¿es que Saúl podía ser un buen líder? Sí podía ser, si hubiera estado dispuesto a ejercer el precio de la manera como el Señor, ¿no? Porque yo creo que era Miriam que decía algo que me llama la atención, es que aun cuando uno piensa, uno va a tener que dar cuenta a Dios, como creyente estoy hablando, ¿verdad? De su liderazgo. Y ojo, todos somos líderes en algún momento, en alguna fase y etapa de la vida. De hecho, todos fuimos y somos de alguna forma y seremos líderes de nuestros hijos, ¿sí o no? Y Dios pedirá cuenta. Muchas gracias por participar. Siguiendo con esto, ¿no? Es el siguiente apartado que nos va a destacar es un análisis que hace Miguel Núñez y en el que saca o su conclusión es que existe actualmente una crisis de liderazgo. Él, bajo su perspectiva, bajo su análisis, considera que en la actualidad pues existe esa crisis no solo a nivel de iglesia, ¿no? a nivel cristiano, sino en todas las áreas, ¿no? Y sobre todo va a destacar 3 puntos. No sé si podemos pasar ahí adelante, Pablo. Y es que es el primer apartado es que considera una crisis de valores. Y eso afecta en el carácter y en última instancia afecta en el liderazgo. Es decir, personas, que actualmente existe una gran carencia de valores, lo que va a afectar a las personas, ya que en sus decisiones, en su día a día, sus valores van a estar muy ambiguos, ¿no? Son muy abiertos. Y cuando se va a ejercer un liderazgo con esos nuevos valores que la sociedad de día de hoy ha aplicado o permite, que están totalmente alejados de Dios, al final eso va a acabar en un liderazgo totalmente alejado de Dios. No es, como decíamos antes, fuera de ese patrón que la Biblia nos da. Por otro lado, también habla de la ausencia de la formación de líderes, ¿no? Es decir, no hay una escuela o las escuelas que se están aplicando de formación de líderes están
son demasiado abiertas en el pensamiento actual en el que todo vale, ¿no? Y es decir, bueno, esto lo cojo yo de mi experiencia, por ejemplo, en la universidad, donde pues cuando un profesor ponía las normas, mitad de la clase estaba pidiendo que cambiara las normas para que fueran más fáciles para ellos, ¿no? Si la fecha del examen o la entrega de un trabajo era el día 21, todos lo pedían el día 21, pero del siguiente mes. Y entonces esa flexibilidad o esa formación demasiado abierta lo que hace que los nuevos líderes tengan una mentalidad muchísimo más flexible, volviendo al punto anterior, o añadiendo el punto anterior con esos valores o prácticamente sin valores, pues provoca que líderes que vayan surgiendo sean líderes cada vez más alejados de lo que Dios pide y demanda. Y por otro lado también el ritmo acelerado que vivimos, ¿no? Es en nuestra sociedad, ese no parar, lo que hace que los líderes que tenemos no tengan tiempo o no aparten un tiempo para formar a nuevos líderes. No tengan ese tiempo para pararse y para formar a nuevos líderes. Esto, de cierto modo, es lo que él analiza de lo que está pasando en la sociedad, pero nosotros también formamos partes de esa sociedad y muchas veces estamos permitiendo que eso entre en la iglesia, ¿no? Y aquí, pues, muchas veces, pues, lo que produce es que en puestos de liderazgo dentro de la iglesia cada vez se acepten o se escojan personas sin una experiencia previa, sin una experiencia contrastada previa, sin un conocimiento, sin esa experiencia, sin un recorrido, lo que muchas veces acaba en decisiones muy nefastas para las iglesias que han tomado esa decisión, ¿no? Yo creo bueno, yo alguna vez he podido sentir como he podido coger muchas veces por mi propio ego y muchas veces porque me han invitado, pero he podido coger algún cargo, no hablo aquí en la iglesia, pero sí en otros ámbitos fuera, donde me he visto solo, sin experiencia, sin saber nada, y muchas veces gracias a la misericordia de Dios he podido salir y tal, pero sí que he pensado que otras personas donde su fe no estuvieran tan afirmada, pues a lo mejor el resultado final hubiera sido bastante distinto. Entonces, bajo mi perspectiva, yo creo que es algo que sí que pasa dentro de la iglesia, que sí que ocurren esas decisiones que lo que hace es que la iglesia, en vez de caminar hacia la voluntad que Dios quería, se acaba desviando y en vez de ir en línea recta va dando de un lado a otro, tardando más a llegar al objetivo final que Dios tenía para ese ministerio, para ese plan, para esa iglesia, etc. Y no obstante, todo problema tiene su solución, ¿no? Y aquí Miguel Núñez lo que nos va a hacer es volver a esa formación inicial, ¿no? Esa formación que Jesús hizo, y es el hecho de hacer discípulos, ¿no? El que podamos formar a nuevos líderes bajo la tutela de un liderazgo, de un discipulado, ¿no? De que podamos pasar tiempo con las personas, que podamos dedicar el tiempo a formar a nuevos discípulos. Yo tengo mi posición, no sé si... O sea, el seminario, para mí, bueno, no sé si es pregunta abierta o lo quieres dejar para que la gente medite.
un seminario un seminario no, el estudiante en teología en seminario puede estar lleno de teología, pero sin tener pizca de lo que es el liderazgo para una iglesia. Y yo creo que habrá muchos así. Que el seminario es bueno, sí, pero el liderazgo tiene que ser liderazgo diferente forma de seminario. ¿Alguien más? Si alguien quiere aportar. Creo que, exactamente, yo estoy de acuerdo con lo que dice hermano. Creo que tú mencionaste, ¿no? que el líder es formado por Dios, ¿no? Fue eso lo que oímos al principio. Entonces, exactamente, el seminario puede ser una ayuda, pero en verdad no forma un líder, porque el líder va siendo formado y forjado por Dios, ¿no? Dios ha formado. Yo me acuerdo una vez, hace mucho tiempo, pero fue aquí, no en este lugar, pero cuando yo estaba muy contento porque alguien había terminado el seminario y todo, y estaba feliz porque sabía cuánto le costó hacer ese seminario, ¿no? Y había un joven también, que hoy no es creyente ni está aquí entre nosotros, que estaba bajo la influencia de unas ideas que venía desde Venezuela en aquel momento, de que ahora España iba a ser, ¿no? Entonces, por detrás estaba un líder que incluso le ungió como líder. Entonces, un día yo estaba en la iglesia, ¿no? Saludando a los que llegaban, y llegó el hermano que había terminado el seminario, y yo estaba tan feliz porque había acompañado estos años y sabía cuánto le había costado a esa persona llegar a donde llegó. Entonces le di un abrazo y dije, que Dios te bendiga. Y el otro estaba justo ahí atrás y dejé al hermano, y entonces me tocó así, él ya es pastor, ¿no? Es que yo ya soy apóstol. Y aquello me chocó tanto, porque yo digo, es que no tiene idea de la escuela de Dios. Mira, los líderes forjados por Dios, mira a un José, mira a un Josué, mira a un Moisés, a un Abraham, ¿no? Fueron hombres que Dios preparó para. Entonces yo creo que Dios prepara a sus líderes y que el seminario es una ayuda. Tampoco creo que sea indispensable. O sea, si yo nunca he estudiado en un seminario, no puedo liderar. No, porque el seminario no es el que elige realmente a sus líderes, es Dios, ¿no? Pero tiene que ser bajo el patrón, y la escuela de Dios es muy diferente. Justamente, ¿no? Otorga herramientas, pero el liderazgo es escogido por Dios. Y en ese sentido, ¿no? Y también regresando un poquito antes, como se mencionaba, todos somos líderes en algún momento. Entonces sí que veo la importancia de poder ejercer un discipulado entre hermanos, con los nuevos creyentes, porque llegará un momento, pues si no es con sus hijos en casa, pues si Dios abre la puerta en otro ámbito, pero que yo creo que no hay mejor manera de aprender que estando al lado de otra persona y viendo y aprendiendo con esa persona, caminando con ella, y que llegue el momento que esa persona también te deje que tú vayas formando a otros, ¿no? Creo que esa idea es muy rescatable, y que lastimosamente a día de hoy muchas veces se ha perdido el hecho de discipular. Es el hecho de tener un tiempo con una persona no solo estudio de la palabra, porque al final es pasar tiempo ¿no? Es poder invertir en esa persona, poder que ella pueda acompañar. En el campamento, ¿no? Swan nos decía, pues, ¿cómo enseñamos a evangelizar? Pues primero yo voy y tú miras. Después tú vienes conmigo, estás ahí mientras yo hablo. Después yo estoy ahí y tú eres el que habla. Y después yo estoy un paso atrás y tú eres el que está hablando. Es un proceso
¿no? de aprendizaje, un proceso de poder, de poder ir creciendo, y no es algo que solamente tenga que ejercer, pues por ejemplo en nuestro ámbito, el pastor de la iglesia. Estamos llamados a ser discípulos bajo la tutela, obviamente, no es enseñar cualquier cosa, pero que podamos volver a ejercer ese papel del discipulado que yo creo que a grosso modo pues se ha ido perdiendo, o el discipulado llega al punto del bautismo y muchas veces se queda ahí como hasta aquí, y ahora sigue, y cuando hay muchísimo más por aprender, muchísimo más camino por hacer. En ese sentido, ¿no? Es lo último que me venía a mí también en cuanto al capítulo leído, y es que podamos estar en una oración constante por nuestros líderes, ¿no? Ya aquí en nuestra iglesia, ¿no? Por aquellos que ejercen un papel de liderazgo, que podamos estar orando por ellos, porque no es un papel sencillo, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí hemos podido ejercerlo, y sabemos que no es algo fácil, sino que estás bajo el punto de mira. Personalmente, yo me acuerdo cuando era pequeño, que bueno, algunos padres se fijaban en lo que yo hacía para acusar a mi padre, y eso a mí me dolía un montón, porque es como, no le digas nada a mi padre, soy yo el que se equivoca. Pero no era como la herramienta que se utilizaba para llegar hasta mi padre, ¿no? Y lastimosamente es algo que pasa, y pasa mucho. Entonces, lo que me venía al estar leyendo este capítulo, al estar preparándolo, es el hecho que oremos por nuestros líderes, ¿no? Oremos por aquellas personas que Dios ha puesto, ha preparado, que nos están guiando, porque, como hemos hablado aquí, no están exentos de fallos, ¿no? Y cuando un líder falle, que nosotros también seamos manos que lo puedan soportar, que lo puedan levantar, ¿no? Y no caigamos pues en la acusación, porque sabemos que nosotros somos los primeros en fallar. No sé si alguien quiere decir algo más. ¿No? Pues si os parece, vamos a terminar orando. Gracias por vuestra atención. Disculpad por mi torpeza en algún momento, pero espero que haya sido de provecho. Señor y Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias por este tiempo. Y gracias, Señor, porque realmente me permites ser parte de una iglesia donde realmente tú eres el centro, Señor, y donde realmente buscamos tu voluntad, Señor, donde puedo reconocer, Señor, que aquellas personas que tú has puesto como líderes, Señor, pues, realmente provienen de ti, te aman a ti, te buscan a ti, Señor, y como decía Valentina, Señor, todo lo tienen por basura para seguirte a ti, Señor. Gracias por ello, Señor. Oramos por los líderes, Señor, que tú puedas seguir usándolos, Señor, y a mí, Señor, y al resto de la iglesia como parte, Señor, de este pequeño rebaño, que podamos ser, Señor, ayuda y soportes para nuestros líderes, Señor, que podamos también, Señor, allí en nuestros ámbitos donde estemos liderando, que podamos también, Señor, buscar tu voluntad y seguirte a ti, Señor. Gracias por todo, gracias por este tiempo, en tu santo nombre. Amén.